Hola y bienvenidos a Las Dos Caras del Misterio, un canal para excéntricos como yo del más acá, interesados en todo lo que es bíblico, teológico, apologético y sobrenatural. Espero que les haya gustado y edificado mi primer episodio acerca de este nuevo tema, un falso cristianismo místico disfrazado de bíblico. Cuidado que no te pasen gato por liebre, sobre todo en lo que al evangelio se refiere. No creas todo lo que te enseñan desde el púlpito y cuestiónalo todo, como los bereanos. Tómate el tiempo de ver y estudiar posturas diferentes, su contexto y a qué quieren refutar o de quién se dejan influenciar o de qué se quieren alejar. A este episodio 2 lo he denominado la influencia del pensamiento unitariano, universalista, liberal y trascendental. Ya habíamos hablado de Emanuel Swedenborg y sus nuevas revelaciones acerca del juicio final, la vida después de la muerte y la Nueva Jerusalén. Pero inclusive antes de Emanuel Swedenborg, con el filósofo George Berkeley, ya había habido un resurgir del idealismo de Platón, esto de que todo comienza en la mente y que lo que vemos es un reflejo de la mente. Entonces, vayan concatenando esto con el evangelio de la prosperidad, la palabra de fe, de que lo que confiesas se te va a dar. Algunos dicen que a Berkeley se lo conoce como el padre del idealismo subjetivo, es decir, lo que no se percibe no existe. Dios nos percibe y por eso existimos. En 1728 se establece él en Rhode Island, lo que significa que seguía influyendo en esta concatenación de lo que denominamos el movimiento norteamericano de la espiritualidad, que vino luego a nuestras iglesias en Latinoamérica con los misioneros norteamericanos. Como les había dicho antes, mi pregunta ha sido, ¿cómo llegó el nuevo pensamiento o New Thought a mi iglesia y a mi instituto bíblico disfrazado del Evangelio de Jesucristo? Siguiendo esta historia de pensamientos y movimientos espirituales, hablamos de Franz Anton Mesmer, más conocido por el hipnotismo, el magnetismo animal y esto del toque terapéutico. Recordemos nuestro versículo bíblico, Primera de Juan 4, 1 al 3. No crean a todos los espíritus, amados míos, sino disciernan los espíritus para saber si son de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto se conoce el espíritu que es de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y todo espíritu que no reconoce que Jesús vino en carne no es de Dios, sino que este es el falso ungido acerca de quien han escuchado que viene y ahora ya está en el mundo. Y esto me recuerda un poquito esto del gnosticismo, ¿no? O sea, todo lo espiritual es bueno, pero la carne es mala, etc. Bueno, con estos versículos de base, sigamos entendiendo qué pasaba en el pensamiento norteamericano. Vamos a hablar de William Ellery Channing. Aprendí que este señor Channing influyó en la separación de las congregaciones de carácter calvinistas en unitarias y trinitarias, porque él venía, por así decirlo, aliviando este pensamiento de condenación, justicia, juicio, infierno, que venía del calvinismo por aquel que enfatizaba al Dios de amor y perdón. Lo malo es que cuando solo se enfatiza en el amor y perdón de Dios, comenzamos a justificar mucho el pecado y al criminal y dejamos de lado a la víctima. Pero bueno, ese era su santo y seña. Y entre sus afirmaciones,
podemos resaltar lo siguiente. Recordemos que en la era del iluminismo teníamos más y más un rechazo de los intelectuales hacia lo religioso, especialmente hacia lo cristiano. A la verdad se llegaba por medio de la ciencia y la razón únicamente y no por medio de la fe en un libro, la Biblia, supuestamente revelado por Dios. Aquí veo yo esta idea de separar lo sagrado de lo secular, como lo dice la autora Nancy Pearcey, y se tergiversa obviamente el hecho de que tener fe es algo irracional. Recordemos, lo contrario de la razón no es tener fe, sino lo contrario de racional es lo irracional. Y es más, para tener fe, para arrepentirse, para poner la confianza en que Jesucristo murió por nuestros pecados, tenemos que razonar muy bien. Y así decidimos si queremos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas o lo rechazamos y nos convertimos nosotros en los dueños de nuestras vidas y nos endiosamos. Pero bueno, esta idea llega a influir a los religiosos y teólogos de esa época. Y a la Biblia se la comienza a ver como un libro lleno de mitos y con enseñanzas llenas de supersticiones de la antigüedad. No se la ve como una verdad revelada y entre sus pensamientos está esto de que todo lo espiritual y sobrenatural eran creaciones de la mente infantil de gente primitiva que creían que los dioses crearon el universo y traían la lluvia y traían el sol, etc. Es decir, había esta idea de que cómo un dios podría siquiera influir en las leyes naturales. Yo, personalmente, al respecto, estoy muy de acuerdo con los varios planteamientos del diseño inteligente de William Dembski. Pero la idea era que la ciencia era la verdad y no solamente contradecía, sino que anulaba las creencias bíblicas y obviamente lo sobrenatural. Esto me recuerda a este versículo de 2 de Corintios 1:3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia hizo extraviar a Eva, del mismo modo sus mentes sean desviadas de la sencillez que es en el Cristo. Por si acaso yo leo de la Peshita. Fíjense sus postulados generales. Rechazo de la lectura literal de la Biblia porque son supersticiones de gente ignorante. La Biblia no es la verdad. Entonces aquí más bien es un rechazo de la Biblia y de lo sobrenatural, a diferencia de Swedenborg, más bien que tenía una nueva revelación. Hay obviamente un rechazo de la Trinidad. Este punto es bien debatido hasta hoy y no lo voy a profundizar en esta serie. Quizás en la que viene acerca de la imagen y semejanza de Dios. Entonces, se rechaza, como les decía, a este Dios condenador del calvinismo que nos condena al infierno al nacer y que además sugiere que somos incapaces de responderle al amor de Dios. Entonces, ellos, los unitarianos, reemplazan esta condenación por este Dios Padre lleno de amor. Yo diría que con justa razón. Yo tengo amigos calvinistas y los amo muchísimo. Pero no puedo llegar a esa postura, especialmente después de haber estudiado a Carmen Imes acerca de lo que significa ser hechos a la imagen y semejanza de Dios y portar su nombre y de nuestro rol para con nuestro Creador, el prójimo y la naturaleza. Bueno, se cuestiona la idea de un juicio final y de la existencia de un infierno eterno, y esta sigue siendo esta idea tomada del universalismo. Ellos creen en una salvación universal y que no hay infierno. Me recuerda un poco de los conceptos de cielo e infierno que les comenté de Swedenborg, que en el mundo espiritual uno va subiendo y subiendo a un mejor mundo espiritual al aprender las lecciones de los errores que cometió aquí en la tierra y va cometiendo en esos diferentes niveles. ¿Para qué necesitamos a Jesús? Simplemente es un modelo a seguir.
Y en el nuevo pensamiento es lo que se cree precisamente. Jesús es ese hombre que alcanzó la conciencia crística o de Cristo, como dicen, Christ consciousness en inglés, de la manera como Buda alcanzaría, por ejemplo, el nirvana. Este es un canal bilingüe. De aquí algunas veces tendré también entrevistas en inglés, por eso no se fastidien si combino idiomas. Y esperen que ya mismo viene cuando lea más autores alemanes, que todavía no entiendo muy bien esto de lo que fue el liberalismo. Estoy estudiándole. Bueno, el cristianismo es un ejemplo, según ellos, simplemente de pensamiento moral. Uno de los nombres reconocidos por esto es Theodore Parker. Él era un ministro de línea unitariana y trascendental. Él racionalizaba ya los milagros de la Biblia, lo que pone obviamente en cuestión la realidad de la resurrección de Cristo. Y como nos decía Pablo, si la resurrección de Cristo no se dio, entonces en vana, ahí sí, vana es nuestra fe. Quiero traducir algo de sus pensamientos porque me recuerda a muchos maestros y predicadores caídos o que se están cayendo en la actualidad. Fíjense, escribiendo a un amigo ya le decía, yo predico abundantes herejías y todas pasan desapercibidas porque los oyentes no saben lo heréticas que son. Por eso yo les decía, a veces decimos estos maestros que nos enseñaron esto malo, que nos dijeron, ¿y las ovejas? Además de escuchar lo que dicen los maestros ciegamente, ¿hacemos nosotros el trabajo de estudiar lo que nos están enseñando? Saque usted su conclusión y póngase a pensar y meditar. Él, por ejemplo, decía que el pensar en Dios solamente como Padre era muy limitante. Él oraba a Dios Padre y Madre. Él sugería que el cristianismo verdadero era el cristianismo de Jesús, no el cristianismo acerca de Jesús y de las dogmas de las iglesias reformadas, porque decía que esos dogmas cambiaban con el tiempo y con las separaciones de iglesias y de movimientos. Cuando le preguntaron acerca de la diferencia entre universalistas y unitarianos, contestó que para los universalistas Dios era demasiado bueno para condenarnos y los unitarianos creían que los seres humanos éramos demasiado buenos para ser condenados. Aquí les sugiero uno de los cursos del profesor Raúl Arce de la Escuela de Alejandría de Hebreo Arcaico para poder entender la diferencia entre lo que es bueno y funcional, entre lo que es malo y disfuncional, y sobre todo en lo que al pecado se refiere. Otra cosa importante para los universalistas era que ellos estaban a favor de la ordenación de mujeres y promovía mucho los derechos de las mujeres. Uno de los versículos que yo creo que se concatena muy bien con esto que les he comentado está en 2 de Corintios 11 del 3 a 4. Fíjense lo que dice. Pero me temo que como la serpiente con su astucia hizo extraviar a Eva, del mismo modo sus mentes sean desviadas de la sencillez que es en el Cristo. Porque si alguno viene proclamándoles a otro Jesús que no hemos proclamado, o si reciben otro espíritu que no habían recibido, u otro evangelio que no habían aceptado, ustedes bien podrían haber sido convencidos. En Norteamérica, al igual que Schleiermacher, Parker tenía una lucha respecto de la veracidad de la Biblia y su deseo era que otros hombres sabios escribieran un libro señalando lo absurdo de los milagros del Viejo Testamento, sus profecías, sueños, nacimientos milagrosos, etc. Esta traducción es mía. Al ser un ministro de línea unitariana, se infiere que uno de los principios fundamentales de este movimiento era la libertad de credo. La idea era que cada persona se moviera en función de aquello que al individuo le era una verdad. Y eso
se ve otra vez en la introspección, busca tu yo, búscate a ti mismo, encuentra la verdad en ti mismo ve creciendo en tu divinidad. Se enfatiza la postura de que el ser humano no es una especie caída, sino más bien un ser muy elevado, divino, por así decirlo, o Jehová Junior. A este mover y pensar de ciertos académicos y religiosos se lo llamaba la cultura del alma o soul culture. Y esta cultura del alma me recuerda a Friedrich Schleiermacher. No sé mucho de él, estoy estudiándolo, pero muchos lo llaman el padre de la teología liberal, y él ya abrazaba un pensamiento similar a los que les estoy comentando, y le escribe a su padre con el siguiente mensaje traducido por mí. Querido Padre, si tú crees que sin esta fe nadie puede obtener la salvación en el más allá, ni paz en este mundo, y eso sé que es lo que tú crees, entonces ora para que Dios me otorgue esa convicción, porque para mí esa convicción ya se perdió. No puedo creer que aquel que se llamó así Hijo de Hombre era el verdadero Dios eterno, y no puedo creer que su muerte haya significado una expiación vicaria. Entonces, miren esa línea de pensamiento. No creemos que Jesús sea Dios, no creemos que se haya encarnado, no creemos en su crucifixión, ni que haya muerto. Y si creemos en la crucifixión histórica y en Jesús como un ser humano histórico, muchos rechazaban y no creían que hubiese muerto por nuestros pecados. Y esto viene, fíjense, de una persona que estaba estudiando en un seminario teológico en Alemania. Y todas estas ideas de Schleiermacher se pueden escuchar ahora otra vez en todas estas historias de construcción de las personas a quienes yo les escucho por qué abandonan la fe. Y como yo les digo, es por muchas heridas y a veces por esta falta de entender que la iglesia se sufre y que la vida cristiana trae consigo sufrimiento. Bueno, él pretende cambiar o redefinir términos del cristianismo porque no lo puede afirmar. Ya el cristianismo y los dogmas, ciertos dogmas del cristianismo ya no le convencen. Él duda de ellos. Entonces, en estos movimientos se considera la religión como un sentimiento de dependencia absoluta. Es decir, la idea general es que no tenemos que creer en alguien específico, sino en que hay algo mayor a mí. Y a veces ese algo mayor a mí soy yo mismo, que no he encontrado mi divinidad. Y a eso me voy a someter, a ese algo mayor que muchos ahora lo llaman al universo. Y voy a sentirlo a través de esa introspección, y todo se reduce a las experiencias personales y a los sentimientos que experimentamos en esas meditaciones, en lugar de someternos a una verdad externa. Ok, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo prefiero, esto es lo que yo siento, pero por otro lado, aquí hay una directriz. Esa directriz ya no es externa, obviamente, sino la marcamos nosotros en función de nuestra introspección y de llegar a esta mente crística. Él dice que la religión nos libra, Schleiermacher nos dice que la religión nos libra o exime de toda afirmación perteneciente a los dos campos de la ciencia y la moralidad. Pero fíjense que curiosamente en esas mismas épocas, en esa lucha de pensamientos, se estaban dando también los avivamientos cristianos, con la idea de nacer de nuevo, pero acompañados de estas experiencias místicas similares a las de estas sesiones de Mesmer, con éxtasis, convulsiones, visiones, muchos hablaban en lenguas. Y esto se daba con John Wesley, por ejemplo, y viene también a Norteamérica. Este reavivamiento del cristianismo de esta manera se lo llamaba evangelicalismo, y de este movimiento es de donde se separan los unitarios y los universalistas.
Pero en resumen, el racionalismo de los unitarios sirvió para desacreditar a las enseñanzas tradicionales cristianas, apoyando a la teología de carácter liberal universalista, llevando a una apertura y exploración de otras religiones, especialmente de Oriente. Se buscaba una espiritualidad alterna. Entonces, esta idea de, por ejemplo, el paganismo ya no se consideraba como algo malo o digno de rechazo. En cambio, los trascendentalistas rechazaron el racionalismo de los unitarios con este énfasis en la intuición, la introspección, que realmente viene del cristianismo, y ellos se abrían a la espiritual y sabiduría universal. Fíjense, esto me pareció súper interesante, con la naturaleza como mediadora entre nosotros y la divinidad, como un gnosticismo místico con la naturaleza de instrumento. Todo lo que les digo y comento son mis resúmenes. Hay mucha información que he dejado de lado, pero esto nos lleva a entender a quién. Ralph Waldo Emerson. Sigamos con él. Él era un intelectual muy aclamado en su época de línea trascendental. Se separa de los unitarianos por su sesgo tan marcado en lo intelectual y su desdén por lo sobrenatural, como lo vimos en la cita de Teodoro Parker que les comenté. Emerson fomenta la idea de una nueva orientación espiritual llamada misticismo natural, es decir, ver la divinidad en la naturaleza, entender el valor espiritual de la naturaleza. La naturaleza nos conectaba con lo espiritual, el mundo de lo espiritual, y nos abría la intuición. Entonces, él proponía mucho escribir lo que recibías y percibías en esta comunión con la naturaleza, cuando hacías tus introspecciones e ibas resaltando tu divinidad. Siempre digo, me acuerdo de Cash Luna y Jehová Jr. y su falta de conocimiento teológico y un gran ejemplo de manipulación teológica, que también estaba en este instituto pseudo bíblico al que yo asistí por 2 o 3 años. Bueno, a Emerson le gustaba mucho el hinduismo y su sueño, entonces pueden ahí concatenar ideas. Y su sueño no plasmado era el de escribir una Biblia mundial que resumiera la sabiduría de todas las religiones. Sus seguidores, por ejemplo, impulsaron la idea de proteger la naturaleza y se abrieron los parques nacionales, porque lo divino estaba en la naturaleza y en el alma de las personas y ellos dos tenían que conectarse. Los seguidores de este pensamiento hasta el día de hoy tienen sus propios rituales de autorreflexión y autodescubrimiento en, en la naturaleza, es decir, se van de camping, acampan y hacen sus rituales tocando los árboles y haciendo comunidad. Es decir, no solamente se lo hace individualmente, sino hay comunidades que se reúnen en la naturaleza y hacen estos rituales de introspección. Todo esto es una reacción al racionalismo del iluminismo y se combina con un romanticismo. Entonces, la intuición comienza a estar sobre la razón. Y de aquí, con esta autorreflexión, hablaré con mi hermana acerca de las famosas afirmaciones de yo soy. Bueno, acabo de terminar de darles un poquito de información acerca de filósofos importantes e interesantes, entonces me parece muy óptimo el momento para volver a traer al canal a mi hermana Pilar Calisto y ella nos va a hablar un poquito acerca de las afirmaciones de yo soy. ¿Cómo estás, Pilar? Pues muy contenta de volver a estar en este canal y de poder solventar
cierto tipo de dudas que tal vez los cristianos puedan tener o aclarar teologías que en un momento a mí me, me hicieron daño. Entonces, poder estar al servicio de los demás y aclarar esto también para que no les haga daño a los demás. Bueno, parece que cuando mi hermana está en las entrevistas o en los shorts, a la gente le gusta mucho. Así que, Pilar, tienes la palabra. ¿Qué nos puedes decir acerca de las afirmaciones de yo soy? Bueno, acerca de las afirmaciones de yo soy, me puse a investigar y pues primeramente para entender lo que son las oraciones yo soy, en español no es como en inglés que solamente son I am, sino que en español pueden ser yo soy, yo tengo, yo estoy, yo declaro, yo afirmo y así. Ujú. Entonces, para poder aclarar esto, mm, creo que es muy importante primeramente definir qué son las afirmaciones. Las afirmaciones en esencia son declaraciones cortas que las personas se repiten a sí mismas usando palabras positivas, afirmativas. Ya, Estas oraciones tienen su raíz en el nuevo pensamiento. Esta doctrina enseña, o sea, el nuevo pensamiento, que podemos influir en ciertas leyes espirituales a través de nuestras afirmaciones, las cuales son declaraciones positivas de verdades absolutas. ya, Creen en el poder creativo de nuestras palabras porque llevan en sí mismas las correctas vibraciones que ponen a andar estas leyes espirituales conforme a nuestras declaraciones. ya, El nuevo pensamiento enseña que somos co-creadores con Dios y que podemos crear nuestra propia realidad conforme a nuestras palabras, lo que sentimos y pensamos. Debemos afirmar las cosas como si las tuviéramos ya. Por ejemplo, afirmar o declarar que uno está sano mientras esté enfermo. ujú. Esta práctica es peligrosa porque puede interferir con nuestras decisiones y por estar creyendo nuestra declaración, dejamos de ir al doctor y podemos hasta perder la vida. Y yo misma viví un caso de estos, ya les conté en el video anterior. No Ahora, solamente perder la vida, sino perder trabajos, perder oportunidades sí, de estudio, em, el amor, ¿no? Perder el amor. Quizá te enamoras de totalmente, alguien cabal que es bueno para ti, pero como no tiene las ciertas especificaciones o algo así, lo totalmente, rechazas, totalmente. etcétera. Sí, gracias por esa ayuda, Mary Jo. Sí, efectivamente así es. Ahora, las oraciones bíblicas, en cambio, son peticiones, son súplicas que uno hace a un Dios, quien es un ser distinto y separado de nosotros, quien creó el universo y sigue activo en él. Para el cristiano, las oraciones buscan forjar una relación con Dios, expresando fe, gratitud, súplica, guía, incluso alabanza y adoración. Ujú, Entonces, los cristianos, no nos confundamos, los cristianos también pedimos cosas específicas a Dios, pero ujú, reconociendo que su voluntad es la que se va a hacer y que Él pudiera tener planes muy diferentes a los nuestros. La idea es confiar en la sabiduría y planes de Dios, aunque no sean lo que nosotros queremos y pedimos. ujú, No demandamos de Dios. Lamentablemente, en donde más vemos este tipo de enseñanzas justo junto con palabras de fe y falsas manifestaciones del Espíritu Santo, es en las iglesias carismáticas, continuistas y liberales, lo cual es una pena porque yo soy continuista ujú, y por tanto podríamos decir que carismática, pero y soy por tanto liberal, pero esto no, este es otro nivel, esto es otra cosa. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estas iglesias liberales, continuistas, carismáticas, acogen este tipo de doctrina rara? Es porque este tipo de oración y doctrina suena muy cristiana. No lo es, pero suena cristiana. Entonces, es acogida, pero no nos confundamos. Decir yo soy salva, yo soy cristiana, yo soy una hija de Dios,
yo soy coheredera con Cristo. Eso no es malo, porque son afirmaciones o declaraciones basadas en la verdad bíblica. Este Ujú. tipo de afirmaciones no entran dentro de las oraciones yo soy, yo tengo, yo declaro, yo profetizo y así por el estilo del nuevo pensamiento. O decir: "Sí voy a lograr, aunque me dé miedo, sí lo voy a lograr", o sea, es muy diferente de eso, Muy ¿no? diferente, exactamente. Es decir, y ya vamos a ver justamente la siguiente escritura en Proverbios 23:7 habla justamente de esto, María José, Ujú, porque dice, Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Continúa el versículo, dice, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Pero por supuesto, esta segunda parte no es utilizada, solamente la primera, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, basada en este versículo, yo puedo, según el nuevo pensamiento, afirmar, yo soy flaca, yo soy bonita, yo soy agradable, yo soy querida, yo soy rica, yo soy exitosa, yo soy atractiva, etcétera. Estas cosas me vendrán porque de acuerdo a cómo estoy pensando de mí misma, mi mente será un imán para atraerlas. ujú, Sin embargo, bíblicamente lo único que te dice este versículo es que tus pensamientos van a influir tu personalidad, tus intenciones y acciones, nada más. Es decir, si yo pienso lo que tú acabas de decir de mí, si yo pienso de mí, por ejemplo, que no puedo hacer algo, lo más probable es que no lo pueda hacer. ujú, Lo contrario, si pienso que sí puedo hacerlo, lo más probable es que sí lo pueda hacer, porque ese tipo de pensamiento está influyendo en mi mente para yo disponerme a hacer algo al respecto. Un ejemplo en mi vida es que yo tenía una muy baja autoestima y por ese pensamiento me dejaba abusar y me dejé abusar muchísimo de todo el mundo. ujú. Pero el rato que me di cuenta o desperté y me di cuenta de lo valiosa que en realidad soy por simplemente ser hija del Dios viviente, del Dios verdadero, cambié esa percepción de mí misma y logré poner límites a todo el mundo que necesitaba ponerle límites y hacerme respetar. Ya. Entonces es muy diferente. Una cosa es, y yo voy a traer lo que yo quiero con mis pensamientos y con una otra cosa muy diferente es, me voy a ubicar en la realidad de quien yo soy en Cristo y conforme a eso actuar. Son Ujú, cosas muy distintas. Una siguiente escritura que nos va a ilustrar el mal uso de estas afirmaciones es Marcos 11:24, que dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo soy rica, yo tengo mi casa, yo tengo mi carro, yo estoy sana, yo tengo mi esposo. Si tengo la fe suficiente para creer en estas cosas o que estas cosas son ciertas y las declaro y declaro, entonces me vendrán. Eso es lo que dice el nuevo pensamiento. Pero bíblicamente es un llamado a tener fe en este Dios verdadero cuando oramos, confiando en su poder y en los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo oré declarando y afirmando por años y hasta ponerme azul que iba a tener un cierto carro, que una fábrica se vendería y así por el estilo. Tuve fe y más fe de que así sería. Y a la final, ¿saben qué pasó? Cuando por sexta vez se cayó la venta de esa tal fábrica y hasta tuvimos que chatarrizar esas máquinas, me di cuenta de que esos principios son una verdadera basura. Y sí. claro, con ese fracaso de la mano vi desvanecerse el carro de mis declaraciones y entonces me tocó corregir teología, lo cual no fue fácil, pero a la final me dio una verdadera relación con el verdadero Dios bíblico. En esto ya lo voy a seguir tratando un poquito más adelante, cuando veamos los peligros de estas oraciones. Ahora, Ujú, en Romanos 4:17 fíjense lo que dice el versículo. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, está hablando Pablo, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y solamente se cogen de esta última parte, y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ya. em,
ejemplos de oraciones del nuevo pensamiento basadas en este versículo son, por ejemplo, estás en la quiebra, pero declaras, soy millonaria. Estás muriendo, pero declaras, tengo vida para largo. Estás obeso, pero declaras, yo soy flaco. Porque como uno es co-creador con Dios, entonces podemos llamar a las cosas que no son como si fuesen ya una realidad. Sin embargo, bíblicamente este versículo habla del poder creativo de Dios, únicamente de Dios y de dar solución, o sea, de que Él puede dar solución a estas situaciones que humanamente son imposibles, pero que para Dios no. Nada más. No tenemos Y, poder creativo con nuestras palabras y declaraciones. Vibren y, como vibren. Dime, María ujú. José. Y curiosamente, me trae esto, recuerdo que en estas, ¿cómo se dicen? Estas empresas piramidales de Sí, multinivel, de siempre te multinivel. mandan a leer El Secreto, La Ley de la Ajá, Atracción, sí. Piensa y serás rico de Napoleon Hill y te tienen en esto, ¿no? De que sí, voy a alcanzar, voy a lograr. Esto se da mucho en estas ¿qué son? Empresas, negocios de Sí, en nivel estos múltiple. negocios ajá, sí. Eso también me pasó a mí cuando estaba yo trabajé en una empresa de ¿cómo es que se llama? De, ¿cómo se dice? Real estate. De bienes raíces. De bienes raíces. Y ahí era que sí, que ni sé qué, que piensa positivo, que todo te vendrá y ni sé qué, ni sé cuánto. Entonces yo le oía a la persona que nos daba estas Charlas. charlas y estas empujes de creernos que sí podemos y todo. Yo decía, chuta, parece que estoy en la iglesia. Yo Ujú, decía, es exactamente lo mismo que escucho en la iglesia. Entonces, ujú. sí, realmente, el nuevo pensamiento no solamente se da en la iglesia. Ahorita, como estamos en este canal que se llama Las dos caras del misterio, ahorita lo que hacemos es enfocarnos en la parte bíblica y cristiana y cómo afecta a nuestra fe. Pero en realidad el nuevo pensamiento está en todas partes. Sí. Está en las MLMs, que son estas multinivel, está en todas partes en realidad. Ujú. Está en el pensamiento de muchas personas seculares y que ni siquiera les interesa ni la iglesia ni la Biblia. Pero Porque no efectivamente, María no las José, está, necesitan. Ujú. Porque no exacto, necesitan ni la iglesia ni la Biblia para por pensar positiva, supuesto, ni a Dios. claro, exactamente, porque somos co-creadores con Dios y somos dueños de nuestro destino, que es lo que voy a Ujú. seguir desarrollando en un momento. Ya, Entonces, voy a citar otra, son solo cinco versículos. Entonces, ya. el tercero sería Mateo 7:7 que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, ¿qué dice el nuevo pensamiento? Si te enfocas en tus deseos, Dios te lo dará. Este es el enfoque del nuevo pensamiento. Es una interpretación muy similar a la de Marcos 11:24 que vimos hace un ratito. Pero ahorita, por ejemplo, que estamos en el Mundial 2026, el equipo A y sus hinchas están pidiendo y buscando y hallando qué, porque dice Ujú. buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Están pidiendo y están buscando y están hallando qué. Quieren hallar obviamente la victoria contra el equipo B, que muy probablemente están en las mismas. Entonces, si gana el Claro. equipo A, eso significa que ellos se enfocaron más y por eso ganaron. O si el equipo B gana, entonces ellos tuvieron más fe. Ujú. ¿No será O que fueron un más equipo Ujú. O o fueron más fueron las más? personas que estaban pensando positivamente de un Exacto, equipo, o simplemente fue la habilidad de los jugadores y la suerte, o sea, exactamente es lo que es lo que iba a decir. ¿No será que un equipo simplemente jugó mejor que el otro o se preparó ujú, mejor o simplemente tuvo más suerte? Y entonces ahí se las dejo. bueno, Bueno, Salmo 37:4, que sería nuestra última cita, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Entonces el nuevo pensamiento dice que este versículo resalta una ley espiritual que promete la manifestación de nuestros deseos personales cuando nos alineamos con la presencia o energía divinas, porque nuestros deseos son buenos. Como somos co-creadores con Dios, al alinear nuestros pensamientos y emociones con nuestros deseos, que son buenos, los Ujú. atraemos a nuestras vidas o algo así. Sí. Entonces, porque es medio enredado esto, pero bueno, o Ujú. algo así. Bíblicamente, este versículo es un llamado a buscar una relación más profunda con Dios y así confiar en que su provisión y respuesta a nuestras oraciones son lo mejor para nuestras vidas, no es nada más. Entonces, Y fíjate que lo que a veces nosotros creamos que es lo mejor para nuestras vidas, gracias a Dios, Dios no nos va a responder ciertas oraciones porque sí, tenemos que pasar por ciertas pruebas. Dios tiene que ir moldeando así es, nuestra vida, tenemos que ir bajando nuestra cerviz, ¿no? sí, Humillándonos ante el sí, Señor y para hacer eso a veces nos toca a través de una enfermedad, de un despido, de un desamor, de una situación difícil, inclusive, como estamos hablando dentro de la iglesia, una herida causada por un hermano de la iglesia cristiano, salvo, que ama a Dios, por un líder, ¿no? De la iglesia. sí. ¿Qué nos ha pasado, no? Sí. Pero Entonces, ahí hay la diferencia entre lo tóxico y y lo no tóxico. Cuando tienes un líder humilde que pide perdón por sus errores, es muy diferente, ¿no? A estos líderes intocables, intachables, que a los que no les puede cuestionar. Y precisamente mucha gente sale de la iglesia por heridas dentro de la iglesia, cuando es en la iglesia donde realmente también tenemos que practicar aún más el perdón, la la humildad, paciencia, la paciencia, la restauración. la aceptación, la restauración, así es. Eh, Quisiera ahora exponer ciertos problemas que traen este tipo de oraciones de yo soy, yo tengo, yo declaro, yo profetizo. Dele, dele. Bueno, lo primero es que sí, Antes de hacer eso, me traes me traes este recuerdo de que había este maestro que se llamaba Donaldo, no digo el apellido, pero él nos decía que si la realidad no está de acuerdo con la verdad, entonces no es una mentira. Suena muy bonito, ¿no? Pero ojo, si él te dice que por tus llagas fuimos sanados y te dice que tienes que creer en eso, pero estás con cáncer. Dios mío, esa realidad no está de acuerdo con qué verdad. ¿A qué verdad? exactamente. ¿A qué verdad nos estamos refiriendo? Ujú. Entonces, es muy son muy peligrosas estas creencias. Y no solamente, bueno, ahorita como digo y repito, estoy viéndolas dentro del cristianismo, pero también son muy peligrosas dentro de la vida, así sea fuera del cristianismo, Así es. ¿verdad? Entonces, Bueno, sigue con la segunda parte de tu exposición. bueno, lo primero, o sea, como decía, voy a exponer ciertos problemas de cuando hacemos este tipo de oraciones y los problemas que traen, ¿no? Entonces, Ujú. lo primero es que las afirmaciones o declaraciones cambian el enfoque de centrarnos en la voluntad de Dios a centrarnos en nuestra voluntad. Esto totalmente hombre céntrico en vez de Dios céntrico. Ujú. Entonces, enfatizan estas oraciones al decir yo soy, yo tengo, yo puedo, enfatizan nuestras habilidades de afirmar y declarar y tener fe para recibir lo que pedimos. Consecuentemente, las oraciones ya no son para comunión y comunicación con Dios, sino para satisfacer nuestros deseos personales.
Entonces, esta práctica eventualmente debilita nuestra relación con Dios, porque claro, nosotros somos co-creadores y nosotros mismos podemos, entonces, ¿para qué necesito yo tener ni comunión ni comunicación con Dios si yo mismo puedo? Entonces, ese es un peligro. El segundo peligro de estas oraciones es que estas oraciones socavan nuestra dependencia de Dios, siendo que la raíz del cristianismo es justamente una dependencia de Dios, Ujú. de su fuerza, de su sabiduría, de su provisión, de su guía. Entonces, el nuevo pensamiento dice que con afirmar y declarar, listo, porque ya tenemos en nosotros mismos el poder para moldear nuestras vidas. Entonces, ese es otro gran problema, porque nosotros, el cristiano depende de Dios, no de sus propios deseos. Entonces, sí, Así es. te socavan esta dependencia de Dios. Otro problema, en tercer lugar, son que las afirmaciones confunden mi voluntad con la voluntad de Dios. Entonces, mi voluntad es tener salud, riquezas, éxito. Nos Ujú. enfocamos en eso y declaramos y afirmamos y declaramos y afirmamos y declaramos y afirmamos hasta ponernos azules y vivimos en un sueño de que ya mismo viene, ya mismo. Pero ¿qué pasa cuando no viene? O las cosas no salen como las declaramos y afirmamos. Pasa que caemos en unas decepciones tan grandes y se rompe nuestra fe. Entonces, voy a dar un ejemplo de mi vida. Me pasó cuando se cayó por última vez esa venta de esa fábrica. Ujú. Pensé realmente que Dios me había abandonado, que me había traicionado, que para todo el mundo había menos para mí. Dejé de orar, me deprimí y todo por una pésima teología. Son de cuidado mismo estas afirmaciones y declaraciones, porque ¿por qué me sentí así? Porque lo declaré, lo dije, tuve fe, lo creí, y seguí Lo declarando y seguí confesaste. afirmando, lo confesé. Y a la final se cayó la venta, se tuvieron que nuevamente, como digo, chatarrizar las máquinas. Adiós al carro, adiós a la casa, adiós al viaje, adiós a todo. Entonces, no es bueno. Yo lo he vivido y eso no sirve para nada. El cuarto problema es que les voy a para exponerles el cuarto problema, les voy a citar Mateo 6, 7 y 8 que dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No Ujú. os hagáis pues semejante a ellos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que al estar repitiendo y declarando y afirmando y confesando, caemos justamente en estas vanas repeticiones y se vuelven como un ritual mágico. Entonces, ojo con eso. No, inclusive estamos haciendo algo que va en contra de una orden de nuestro Señor Jesús. Ojo con eso. Lo quinto sería que este tipo de oraciones crean falsas expectativas porque crean la ilusión de que nosotros controlamos cada aspecto de nuestras vidas a través de las afirmaciones o declaraciones o confesiones, lo cual nos desconecta de la realidad. Claro, porque si es que yo no me pongo a hacer una buena gestión de venta de la fábrica, por ejemplo, Ujú. no, no importa cuánto confiese o cuánto haga, o si no me pongo a buscar el comprador para la fábrica o lo que sea, no, por más que yo confiese y por más que yo declare y por más que yo diga y por más que yo soy y yo tengo y yo puedo, no va a resultar. Y en este caso, yo no creo ni siquiera que fue eso, sino que simplemente no fue la realidad de Dios. Entonces la voluntad de Dios, entonces te desconecta de la realidad. Ya no había comprador para eso. Metimos la pata haciendo esa fábrica y esa fue la realidad. Pero tanto estar confiesa y di y haz, sí te desconecta de de la realidad. Ujú. Ahora, en un sexto punto sería que como se borra la línea entre los deseos o mis deseos y la fe, creemos que nuestros deseos son alcanzados por tener la suficiente fe en ellos. Ujú. Entonces se borra o se deja de practicar el pensamiento crítico.
para decir, a ver, un ratito. Y esto ya les ejemplifico ahorita, porque por último, les cuento que las afirmaciones y declaraciones arruinan la soberanía de Dios. Les comento, cuando yo empecé a cuestionar esto que decía la pastora de que ella lanzaba la palabra, decía, es que yo lanzo la palabra y usted tiene que agarrar la palabra y que ni sé qué, y que la teníamos que retener y que si lo declaramos y lo afirmamos, entonces Dios se alinea con nosotros y nos da lo que pedimos porque ya lo declaramos y afirmamos. O sea, Ah, entonces, Dios se alinea con claro, nosotros. Dios Wow. se alinea con nosotros. Entonces yo dije, pero si Dios es soberano, o sea, Dios es soberano. Entonces empecé a aplicar este pensamiento crítico. Y dije, no porque yo lo declare o afirme o repita o diga, ya, Dios me tiene que cumplir. Nada que ver. Nada de lo que yo declaré y afirmé se cumplió y me costó corregir teología. Pero realmente al hacer esta corrección, hoy realmente disfruto de mi relación con el Dios verdadero y soberano. Em, entonces, esto es un poco de lo que yo les quería traer de las oraciones estas que afirman, que declaran, que vibran, que profetizan. Son muy peligrosas. A mí sí me hicieron daño. He visto que este tipo de creencia también hace daño a otras personas dentro y fuera de la iglesia. Entonces, por favor, les invito a tener mucho, mucho cuidado con esto. Espero realmente que esto que yo les he traído les sea útil y lo he preparado con mucho amor y bueno, será hasta una próxima. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Pilar. Y ya mismo vendrá un nuevo tema para seguir discutiendo. Y espero tenerte pronto en otro capítulo. Ya, cuando tú me necesites, yo con mucho gusto preparo estas cosas con mucho amor porque como me ha pasado, sí quisiera evitarles a los otros que les pase lo mismo. Y que se resientan con Dios, exacto, y que Sí, abandonen la fe. Ese sí, es el exactamente, punto. exactamente. En mi caso no me pasó. En mi Ujú. caso yo no me resentí con Dios y dije, ahí queda tu vaina y chao. En mi caso fue que corregí teología.